Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, José Guzmán, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 8. Desde las gradas, otros profesores conversaban en voz baja sobre el desempeño de ciertos alumnos. Algunos destacaban la coordinación de Yaoyorozu, la ferocidad controlada de Bakugo o la creciente estrategia de Todoroki. Pero nadie mencionaba al chico del que nadie esperaba nada, porque, según ellos, ya no estaba en juego. Sin embargo, en un rincón de su mente, Nezu no podía dejar de pensar en esa pieza que todos parecían olvidar. Una sombra entre luces, un eco perdido que tal vez aún guardaba un lugar en aquel tablero. El entrenamiento siguió, con gritos, choques de Kumirks y sudor. El gimnasio vibraba con cada impacto, cada destello de esfuerzo. Nadie lo sabía aún, pero fuera de esas paredes se empezaban a mover piezas que cambiarían el rumbo de todo. Al final de la mañana, el gimnasio estaba lleno de sudor, risas y conversaciones animadas. Aunque el cansancio era evidente, todos sentían que habían aprendido algo nuevo. Ya no solo era fuerza o habilidad, sino creatividad, cooperación y adaptarse al otro. Bakugo, sentado al lado de Kirishima, se pasó una mano por la frente, respirando con dificultad. Todoroki a su lado mantenía su expresión serena, mientras que Kaminari se estiraba exageradamente. No estuvo tan mal, murmuró Bakugo, con una pequeña sonrisa, casi imperceptible. La camaradería comenzaba a crecer entre la 1A y la 1B, mientras los profesores observaban con satisfacción. El futuro de los héroes estaba tomando forma, uno paso a paso. La noche estaba en calma, pero la tensión era palpable. Después de tanta insistencia de los estudiantes, Nezu finalmente había dado su visto bueno para las visitas a Izuku. La decisión no solo era emocional. También serviría para analizar las reacciones del chico con el especialista presente. Podrían avanzar lo mismo que en la sesión anterior, o incluso más. Llamaron a los mismos 5 estudiantes que habían reaccionado primero. Algunos mostraban extrañeza, otros un leve gesto de decepción por tener que esperar un día más, pero todos se alegraron por la oportunidad. Especialmente Bakugo. Aunque no lo expresaba, su felicidad se notaba en la postura rígida y los puños ligeramente apretados. Esa noche, los 5 avanzaron desde la residencia hasta la enfermería, siguiendo a Aizawa con paso firme. Cada uno sentía la mezcla de ansiedad y emoción que venía con reencontrarse con su compañero. Al llegar, Bakugo fue el primero en acercarse a la camilla. Inmediatamente, Izuku, como si sintiera la presencia de los 5, giró lentamente su cabeza hacia la puerta. Ryoshin no pudo ocultar su emoción. Anotó el movimiento con precisión casi obsesiva. Cada indicio era un avance invaluable. Cuando los 5 se posicionaron frente a él, Izuku levantó un poco su mano. No eran ni 6 centímetros, pero para Ryoshin y los presentes, cualquier progreso era significativo. El especialista comenzó a analizar los datos cerebrales, mientras Kirishima intentaba hablar con Izuku, manteniendo un tono cercano y calmado. Durante toda la sesión, Izuku no dejó de mirarlo. Nadie podía asegurarlo con certeza. Solo podían inferirlo por el ángulo de su cabeza y la forma en que giraba levemente hacia quien hablaba. Cuando alguien más comentaba algo, la cabeza de Izuku giraba de nuevo hacia esa persona, como diciendo: «Te estoy escuchando». Aizawa observaba la escena con su acostumbrada calma, reconociendo que, al menos, no se había perdido progreso. Esto era exactamente lo que Izuku había estado haciendo en los últimos días del campamento. Esfuerzos pequeños pero consistentes. Sin embargo, con el paso de los minutos, Izuku comenzó a mostrar señales de cansancio. La cabeza perdía fuerza y su actividad cerebral se apagaba progresivamente. Era extraño. Antes no se había hecho tan evidente. Aizawa, Recover y él y el especialista intercambiaron miradas. Si esto era un indicio de declive, debían sacar a los estudiantes cuanto antes, sin alarmarlos. Shinso no perdió detalle. Sus ojos se fijaron en Aizawa, quien le devolvió la mirada y, con un gesto casi imperceptible, le indicó que se retirara.
Todoroki, atento, frunció el ceño y preguntó: ¿por qué debemos irnos ahora? En la mañana dijeron que podríamos estar hasta 1 hora y ni siquiera han pasado 30 minutos. Aizawa, con su paciencia limitada, respondió: el chico también debe descansar. Bakugo estaba a punto de empezar a protestar, reacio a moverse hasta que se cumpliera la hora. Pero entonces, una de las máquinas pitó de manera extraña. El especialista observó cómo la diana en la cabeza de Izuku comenzó a deslizarse. Se acercó para acomodarla, y fue entonces cuando comprendió que no debía haberlo hecho. De nuevo, esa oscuridad. Las voces. La luz brillante. Un déjà vu que lo recorrió de pies a cabeza. Al salir de la enfermería y contemplar a los 5 chicos junto con Aizawa, Ryoshin reforzó su pensamiento. No debió haber intervenido de esa manera. Lo que había visto dentro de Izuku era demasiado delicado, demasiado potente. Cada movimiento y cada sensación eran valiosos, y el simple acto de tocar la máquina había alterado ese equilibrio. Los estudiantes aún permanecían ajenos al riesgo que acababan de rozar, pero para quienes estaban al tanto, la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder llenó el aire, silenciosa pero intensamente. En otro lugar, la ciudad estaba sumida en el caos total. Un Nomu había aparecido de la nada, y con él, la amenaza se volvió inmediata para todos los civiles. Sus pasos eran pesados, pero rápidos. Cada movimiento aplastaba autos, derribaba postes y dejaba grietas en el pavimento. Su fuerza y velocidad eran descomunales, pero lo más aterrador era su mente. No era un monstruo impulsivo. Estudiaba, analizaba, y adaptaba sus ataques a cada movimiento de los héroes. Cada golpe de Endeavor era contrarrestado con precisión, y cada vacilación podía ser mortal. Endeavor no tardó en entrar en acción. Sus llamas iluminaban la noche como un sol de fuego mientras se lanzaba a la ofensiva. Cada ataque era calculado, pero su cuerpo empezaba a resentirse. Los músculos ardían, su respiración se volvía irregular, y el calor intenso hacía que su piel se agrietara. Cada golpe contra el Nomu parecía no ser suficiente. La criatura absorbía la fuerza, se reponía y contraatacaba con una violencia brutal. Aux sobrevolaba el área, sus alas cortando el aire mientras sacaba a civiles atrapados, alejaba escombros y guiaba a los héroes en tierra. Su coordinación con Endeavor era precisa. Cada movimiento del héroe del fuego estaba acompañado por el cálculo perfecto de dónde había que evacuar, dónde cubrir y dónde atacar. Aún así, el Nomu no cedía. Cada vez que Endeavor creía tener ventaja, la criatura giraba, bloqueaba o contraatacaba de una forma que dejaba a todos boquiabiertos. El choque de fuerza fue devastador. Endeavor lanzaba ráfagas de fuego que iluminaban la ciudad, mientras el Nomu esquivaba, recibía impactos y respondía con golpes que sacudían los cimientos de los edificios. El héroe gritaba con cada ataque, su voz cortando la noche, su cuerpo quemándose desde adentro. Cada vez que su piel se chamuscaba, que los huesos crujían bajo la tensión, él seguía, empujándose más allá de sus límites. Cada ataque recibido le arrancaba un gemido de dolor, cada impacto lo hacía tambalear. Pero no podía ceder. La ciudad dependía de él. Aux no dejaba de observar, comunicando con rapidez y precisión a los demás héroes sobre la posición del Nomu, su fuerza y sus movimientos. Pero aún con apoyo, la batalla era casi titánica. Endeavor estaba solo contra un ser que parecía imparable. Su resistencia se medía no solo en fuerza física, sino en pura voluntad. Y entonces, en un momento crítico, el Nomu lanzó un golpe descomunal que hizo volar a Endeavor varios metros contra un edificio. El impacto hizo estallar ventanas y escombros caían sobre las calles. Entre dolor y esfuerzo, el héroe se incorporó de inmediato, sus llamas ardiendo con intensidad renovada, mientras lanzaba un ataque final que combinaba precisión y fuerza, concentrando todo lo que quedaba de su cuerpo en una ráfaga explosiva. El Nomu cayó finalmente, destruido y sin posibilidad de reacción. Pero el costo había sido extremo. Endeavor seguía de pie, pero su cuerpo era un mapa de heridas. Quemaduras profundas, cortes, contusiones. Cada respiración era un recordatorio del esfuerzo titánico que acababa de realizar.
Sus piernas finalmente cedieron cuando llegaron las ambulancias, y fue cubierto y trasladado con cuidado, sin dejar de mostrar el temple de un héroe que jamás se rinde. Auxa aterrizó junto a él, observando con respeto. El héroe número 2 había demostrado que ser un salvador no es solo cuestión de poder, sino de voluntad, de levantarse incluso cuando cada fibra del cuerpo dice basta. Esa noche, la ciudad respiró un poco más tranquila, pero todos los presentes comprendieron que cada victoria viene con cicatrices, visibles o invisibles, y que cada batalla ganada dejaba marcas profundas en quienes decidían protegerla. Ahora ya no eran 4 los que se encontraban en la mente de Izuku, sino 7, casi el doble de personas que la última vez. El ambiente estaba cargado, denso, como si la concentración de tantas presencias hiciera que la realidad misma se estirara y temblara. Si no hubiera sido porque Recovery Girl había salido momentos atrás, también habría quedado atrapada nuevamente en aquel espacio imposible de describir. Los chicos observaban con curiosidad y un poco de temor, sin comprender del todo lo que sucedía. Sus ojos recorrían las burbujas, los espacios intermedios, los reflejos del lago que parecía contener infinitas posibilidades. Aizawa, con la paciencia que lo caracterizaba como docente, explicó a todos la situación, calmando el murmullo inquieto del grupo. La mente de Izuku era un lugar vivo, que respondía a sus emociones, y la interacción de tantos visitantes podía generar riesgos inesperados. Justo cuando terminó de hablar, una voz los sorprendió a todos. No pensé que volverían tan rápido, comentó uno de los mellizos, su tono juguetón pero firme. Pero llegaron a buena hora, recién vimos cómo se movía, agregó el otro. Los dos se miraron entre sí y despejaron el paso para que los visitantes pudieran avanzar con seguridad. Desde otra burbuja emergió la de Kirk de manipulación emocional. Según su habilidad y su actitud, parecía una joven muy animada y curiosa. De inmediato se acercó a los visitantes. Es una pena que haya estado durmiendo cuando vinieron la última vez, pero me alegra mucho conocerlos ahora. Dijo, con una sonrisa contagiosa que parecía iluminar el espacio entre burbujas. Mientras tanto, Bakugo y Todoroki se habían acercado a la burbuja oscura, la que contenía la esencia de Izuku. Ambos sentían su presencia de manera tan intensa que un escalofrío les recorrió la espalda. Era como mirar directamente el corazón de alguien y sentir cada emoción en carne propia. La superficie de la burbuja parecía vibrar sutilmente ante su cercanía, emitiendo un susurro casi hipnótico que los llamaba, que les ordenaba acercarse más, como si los instintos mismos de la burbuja los atraían hacia su interior. Por reflejo, ambos alzaron las manos, impulsados por un deseo imposible de ignorar. Sus dedos casi tocaron la superficie cuando Aizawa, percibiendo el peligro, intentó intervenir. Pero era demasiado tarde. En un instante, ambos habían traspasado la barrera que separaba la realidad del mundo interno de Izuku. El especialista, Ryoshin, contuvo el aliento. Por segunda vez, una oleada de pavor recorrió su columna. No debía haber movido la diadema de la frente del niño. Cada pequeño gesto de los visitantes ahora podía generar una reacción impredecible, y esa experiencia lo estaba demostrando con claridad aterradora. El ambiente se volvió caótico en cuestión de segundos. Todoroki y Bakugo forcejeaban desesperados mientras eran jalados hacia el interior de la burbuja oscura. Sus manos parecían pegadas a la superficie, como si una fuerza invisible los reclamara, devorándolos poco a poco. «¡Sáquenlos de ahí!», gritó Ishida, su voz quebrándose con una angustia impropia de él. Aizawa y Ryoshin reaccionaron al instante. Shinso corrió al lado de su maestro y sujetó a Todoroki por el hombro, tirando con todas sus fuerzas. El chico de cabello bicolor luchaba, pero cada intento de retroceder era devuelto por un tirón más brutal desde la superficie. A su lado, Iida, Ryoshin y Kirishima se encargaban de Bakugo, que no dejaba de maldecir mientras intentaba arrancarse de aquella atracción maldita. «Tiren más fuerte, idiotas», vociferaba Bakugo, la desesperación filtrándose entre sus palabras. El sudor comenzó a correr por los rostros de todos. Ninguno podía usar su don. No había fuego, acero ni propulsores de velocidad que sirvieran ahí. Solo la fuerza física y la voluntad pura los mantenían unidos. «¿Y ustedes qué hacen ahí parados?»,
rugió Bakugo, girando apenas su cuello hacia los vestigios que los rodeaban. Pero estos solo negaron con la cabeza, con gestos serios y resignados. No podemos sujetarlos, no como ustedes, dijo la joven. Somos solo vestigios, añadió uno de los mellizos, con un dejo de ironía amarga. Las palabras golpearon como un balde de agua helada. Ellos solo podían mirar y rezar porque los jóvenes resistieran. Los segundos se hicieron eternos. Cada tirón hacia atrás arrancaba un grito ahogado de esfuerzo, cada jadeo parecía más pesado que el anterior. La superficie de la burbuja vibraba como un corazón desbocado, empeñada en no soltar a sus presas. Finalmente, con un último jalón que dejó a todos sin aire, los arrancaron. Todoroki y Bakugo cayeron de espaldas, jadeando como si hubieran salido de una batalla real. Sus manos temblaban con violencia. Bakugo levantó las suyas, mirándolas con rabia y frustración. Se siente raro. Como si todavía estuviera dentro. Todoroki cerró y abrió los dedos lentamente. Es como si mi mano no me perteneciera. Aizawa, con el ceño fruncido y los ojos cargados de reproche, no se contuvo. Les dije que no tocaran nada. ¿Qué demonios estaban pensando? Todoroki, aún con la respiración agitada, respondió con frialdad. No podía evitarlo. Bakugo gruñó, golpeando el suelo con el puño. Era como si nos llamara. Como si nos arrastrara a propósito. El silencio se impuso un segundo, hasta que Ryoshin lo rompió con voz baja, más para sí mismo que para los demás. No pensé que uno pudiera agotarse en un espacio mental, fue como luchar contra una corriente imposible. El especialista se acercó a la burbuja, fascinado por lo que veía. Antes había girado en círculos, hipnótica, pero ahora la superficie se agitaba en todas direcciones, como si quisiera romperse desde dentro. Su mano comenzó a elevarse por puro reflejo. Un golpe seco lo detuvo. Aizawa lo había sujetado de la muñeca con fuerza, mirándolo con severidad. ¿Estás loco? No importa si es peligroso o no, no nos arriesgaremos otra vez. Ryoshin lo observó en silencio. Asintió, pero la chispa de curiosidad en sus ojos no se apagó. Definitivamente, es como si te llamaras y la miras demasiado. Murmuró, apenas audible. Iida, Shinso y Kirishima, ya más calmados, comenzaron a observar el espacio con detalle. Cada esquina de esa realidad era tan fascinante como perturbadora. Fue entonces cuando la mujer del Kirk potenciador se acercó. Su expresión era una mezcla de cansancio e ironía. Regresaron demasiado rápido para mi gusto. Arqueó una ceja, cruzando los brazos. Saben que esto no es una atracción turística, ¿cierto? Luego miró directamente a Aizawa y a Ryoshin, con un tono mucho más serio. Les advertí, ¿o no? Los vestigios alrededor asintieron con gravedad, como un jurado silencioso. Todo lo que hagan aquí es peligroso, continuó la mujer. Una fluctuación más, y todos terminarán perdidos en el vacío. El aire se volvió pesado, tanto que incluso respirar costaba. Nadie se atrevía a hablar, hasta que Ryoshin, con voz insegura, preguntó lo que todos pensaban. ¿Y la agitación de la burbuja? ¿Ha ocurrido antes? La mujer lo miró fijo, sin apartar sus ojos de él, y respondió con franqueza. Sí. Pero nunca supimos la razón. Las palabras cayeron como un mazo. Nadie se movió. Nadie respiró. Fue entonces cuando volvió. Esa sensación. Un peso extraño, sofocante, como si una sombra invisible se escurriera por sus espaldas y les robara la calma. Aizawa y Ryoshin se miraron al instante, ambos reconocían esa presencia. Era la misma de antes. Los mellizos sonrieron con una mueca burlona, incapaces de contenerse. La joven del Kirk de manipulación emocional, en cambio, agitó la mano con una sonrisa radiante. Fue un gusto conocerlos, aunque sea así de breve. Los estudiantes apenas alcanzaron a fruncir el ceño, confundidos, cuando todo comenzó a quebrarse. El entorno palpitó una vez, y luego la oscuridad los engulló de nuevo, sin aviso ni compasión. El regreso siempre era brusco, y esta vez no fue la excepción. Los primeros en quejarse fueron los propios estudiantes, llevándose las manos a la cabeza con un gesto de dolor tan uniforme que casi parecía ensayado.
El gemido bajo de ira, la respiración irregular de Todoroki y el chasquido molesto de lengua de Bakugo se mezclaron en el aire. Vaya que duele, murmuró uno de ellos, con la frente apoyada en su brazo. Era como si el cerebro quisiera desprenderse del cráneo, girando sin control dentro de su propia prisión ósea. Aizawa no fue la excepción. Se llevó la mano al puente de la nariz, masajeando con parsimonia. Nunca me voy a acostumbrar a esto, bufó entre dientes, con esa calma cansada tan suya. A su lado, Ryoshin respiró hondo, con una leve mueca de incomodidad, aunque en sus ojos había un dejo de costumbre. Con el tiempo ya no duele tanto, comentó sin quitar la vista de los demás. Se vuelve más un mareo constante, casi como estar mucho tiempo en un barco. Las miradas de los estudiantes se clavaron en él con un reproche silencioso, como si la sola idea de acostumbrarse a esa tortura les resultara absurda. Kirishima dejó escapar un quejido dramático, mientras Shinzo se apretaba las sienes, y hasta Iida, que intentaba mantener la compostura, no pudo evitar fruncir el ceño con fuerza. Eso no lo hace mejor, soltó Shinzo, dejando caer la cabeza sobre la camilla más cercana. Aizawa exhaló hondo y, como si lo hubieran convocado con la simple incomodidad de sus alumnos, desvió la mirada hacia el punto exacto de donde provenía la energía burlancia. Y allí estaban. Recover y Gel, con su bastón apoyado en la mesa de monitores, y Nezu, sentado en la silla más alta de la sala, con esa sonrisa de gracia cruel que lograba irritar a cualquiera. Ambos los observaban como si fueran un experimento exitoso y divertido a la vez. Bueno, parece que todos regresaron enteros, canturreó Nezu, balanceando las patas de la silla. ¿Podrían contarme qué tal el pequeño viaje? Aizawa rodó los ojos, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde el primer minuto. Fue un accidente, dijo de inmediato, cortando cualquier posible acusación antes de que se formara. Nadie planeó que todos fueran transferidos. Nezu inclinó la cabeza, como un niño intrigado escuchando un cuento. ¿Accidente, eh? Interesante elección de palabra. Pero Aizawa no titubeó. Con calma seca, relató lo que había pasado. La forma en que los estudiantes habían sido absorbidos, el peligro inminente cuando Todoroki y Bakugo estuvieron a punto de perderse en la burbuja oscura, y el esfuerzo que todos hicieron por retenerlos. Su tono era neutral, pero sus palabras cargaban un peso claro. Los alumnos, uno a uno, fueron agregando piezas al relato, completando los detalles. Kirishima explicó cómo habían tirado de sus compañeros hasta sentir que los brazos se desgarraban. Iida agregó la sensación de vacío, esa presión asfixiante que no se podía describir. Y finalmente, Todoroki y Bakugo, con un silencio que hablaba más que cualquier palabra, se limitaron a admitir lo extraño que aún se sentían. Es como si todavía lo sostuviera, dijo Todoroki, flexionando lentamente los dedos, con la mirada fija en su propia mano. TSK, es raro, no importa, masculló Bakugo, cerrando y abriendo el puño con un leve temblor. No pienso darle vueltas. Aunque su voz sonaba firme, sus ojos reflejaban algo más. Esa incomodidad persistente, un calor fantasma que parecía adherido a su piel, imposible de sacudir. Mientras la narración avanzaba, los pasos del grupo los llevaron instintivamente hacia la camilla central. Allí estaba Izuku, todavía sentado, el cuerpo delgado sostenido por la ligera inclinación de la cama, la diadema de monitoreo ajustada en su cabeza. Sus ojos, apagados pero atentos, se movieron lentamente de un rostro a otro. Primero Bakugo, luego Todoroki. Se detuvo en ambos más de lo que habría querido, como si buscara algo, un rastro invisible en ellos, algo que ni siquiera él mismo entendía. Ellos respondieron con el mismo silencio. Ninguno de los dos era hábil con palabras, mucho menos en situaciones así. No había nada que decir. No todavía. Así que simplemente permanecieron allí, acompañándolo, soportando la incomodidad de ese mutismo compartido. Cuando la última palabra del relato se apagó en la habitación, Nezu dejó escapar un suave murmullo. Interesante, dijo, casi para sí mismo. Sus ojos brillaban con un fulgor inquietante, y tras un breve silencio, saltó de la silla con ligereza. Bien, me encargaré de analizar lo que puedan haber provocado.
Sin más, se retiró con pasos tranquilos, como si la conversación hubiera sido un simple pasatiempo. Sin embargo, antes de salir, se dirigió hacia Todoroki. Cuando termines aquí, te espero en mi oficina, mencionó con un poco más de seriedad, luego miró a Aizawa. Usted también, en lo posible lo más pronto que puedan. Ambos confundidos solo asintieron. Vamos ahora. Todoroki giró el rostro hacia Izuku, dudando. Preferiría quedarme, murmuró con tono bajo. Si Nezu lo pide con esa urgencia, debe ser importante, cortó a Aizawa, firme, aunque con un dejo de cansancio. Todoroki apretó los labios, resignado. A regañadientes, lo siguió hacia la salida. Antes de marcharse, Aizawa dirigió la mirada al resto de los estudiantes. Ya es hora. También deberían retirarse. Los estudiantes asintieron. Varios miraron una última vez a Izuku, con la esperanza callada de que mañana pudiera volver a la sala de clases junto a ellos. Poco a poco, fueron dejando la enfermería, hasta que el murmullo de pasos se desvaneció. La sala quedó en silencio. Solo Recover y Ryojin permanecían allí, frente al monitor. Ambos comenzaron a revisar los registros, analizando los resultados de la intrusión que habían sufrido momentos antes. Los parámetros deberían haberse estabilizado ya, comentó Ryojin, extrañado. Recover y en cambio, no respondió. Sus ojos se habían clavado en la pantalla, serios. El movimiento lento de la gráfica la hizo fruncir el ceño. Algo estaba mal. Se inclinó un poco más hacia adelante, apoyando el bastón para señalar lo que estaba viendo. Pero justo cuando abrió la boca, las líneas comenzaron a alterarse. Los picos, antes pausados, se dispararon de manera irregular, veloces, casi como un corazón desbocado. El aire de calma se quebró. Recover y alzó la vista hacia la camilla. Izuku había cerrado los párpados, pero sus dedos temblaban, apretándose apenas sobre la sábana. Los pasos de Ida, Bakugo, Kirishima y Shinzou resonaron por el pasillo antes de que empujaran la puerta del dormitorio. Apenas los vieron entrar, todos los presentes levantaron la vista con una mezcla de expectación y tensión. ¿Y bien?, preguntó Mina de inmediato, incapaz de contenerse. Y Ida fue el primero en hablar, erguido como siempre, aunque su voz sonaba más tranquila de lo habitual. Mi gorilla, respondió. No con palabras, pero lo hizo. Nos siguió con la mirada varias veces, y aunque no comprendimos del todo lo que los especialistas decían, parece que está reaccionando mejor que antes. El ambiente se suavizó de golpe. Varias sonrisas pequeñas y suspiros de alivio llenaron el aire. Entonces está progresando, exclamó Kaminari, con el entusiasmo brillando en sus ojos. Lo sabía. Ese tipo no se rinde tan fácil. El optimismo del rubio contagió a varios. Incluso Bakugo, cruzado de brazos en silencio, no lo desmintió. Shinzou, en cambio, se apoyó contra la pared con un aire más sobrio, pero no menos esperanzado. Poco a poco se le va cayendo ese cascarón, comentó Asido con una sonrisa tierna. Momo, sin embargo, frunció el ceño mientras repasaba mentalmente lo ocurrido. Espera, Todoroki no está con ustedes. El director lo llamó, respondió Ida con simpleza. El comentario hizo que Hirou desviara la mirada, incómoda. Hace unos minutos cortaron la transmisión de la pelea de Endeavor, murmuró. El recuerdo cayó como un peso entre todos. Momo lo confirmó, hablando con calma. Debe ser por eso. Nezu seguramente quiere hablar con él sobre la situación de su padre. Kirishima se adelantó con preocupación en la voz. ¿Qué pasó? Un Nomu atacó la ciudad. Endeavor le hizo frente con la ayuda de Aux. ¿Y cómo terminó? Endeavor salió muy herido. Ganó, contestó Tsuyu, encogiéndose de hombros. Peleó como ningún otro héroe, pero se veía muy mal al final. Aún no han dado conferencia de prensa, añadió Tokoyami. La ciudad quedó en un estado crítico después del enfrentamiento. Y ese Nomu, Denki, escupió las palabras como si le amargaran. No era como los demás. Pensaba, calculaba. El silencio se extendió por la sala. Todos compartían la misma sensación. Aquello no auguraba nada bueno. La mañana en la UA había comenzado distinta, con un aire más pesado que de costumbre.
No eran las alarmas de emergencia ni los entrenamientos intensivos lo que ocupaba la atención de los alumnos, sino las noticias que retumbaban en cada rincón de los pasillos y salones. Endeavor, héroe número 1, fue internado tras la brutal batalla en Osu. Aunque sus heridas fueron de gravedad, fuentes oficiales aseguran que en 2 días recibirá el alta médica. La controversia, sin embargo, no ha cesado. La aparición de una nueva criatura, clasificada como Nomu, ha reabierto los debates sociales. Este ejemplar mostró rasgos de independencia, iniciativa propia y capacidad de razonamiento. ¿Es posible que estemos ante una nueva generación de estas criaturas? Y si es así, ¿cuántas más se están creando en las sombras? ¿Está nuestra sociedad realmente preparada para enfrentar amenazas como esta? La voz de la periodista se repetía una y otra vez, proveniente del celular de Mina Asido. Ella había puesto la transmisión en su escritorio, atrayendo rápidamente la atención de varios compañeros de la clase 1A. Las miradas eran serias, y los murmullos comenzaron a llenar el aula. Ese Nomu, murmuró Kaminari, cruzando los brazos, no era como los otros. Me dio escalofríos solo de ver los vídeos. La Liga de Villanos no se anda con juegos, añadió Zero, intentando mantener un tono despreocupado pero con los hombros tensos. Aunque todavía no entiendo qué es lo que buscan. Los periodistas en lugar de juzgar deberían ayudar a tranquilizar a la gente, comentó Hirou, frunciendo el ceño. Solo buscan rating, respondió Shinzo, con voz baja y cansada, recargado sobre su pupitre. No les importa de verdad lo que transmiten. Solo quieren que la sociedad se asuste para seguir vendiendo noticias. Ojiro bajó la cabeza y apretó los puños. Es tan injusto que se enfoquen en lo malo y no en el esfuerzo que hicieron los héroes. ¿No vieron? Hubo muchísimos que arriesgaron todo para proteger civiles y evacuar zonas. La conversación se elevó un poco más cuando mencionaron lo que había pasado en esos días. Las imágenes de los noticieros se habían repetido hasta el cansancio. La batalla, los heridos, las ambulancias. Por lo menos no hubo bajas confirmadas, añadió Tokoyami, sombrío. Pero el hospital colapsó. Tuvieron que transferir a decenas de heridos a otras áreas. Koga, con voz suave, casi como un susurro, intervino. Si no fuera por AUX, habría habido muchas más bajas. Exacto. Saltó Kirishima con energía, golpeando la mesa. Él y los demás se la jugaron. Se partieron el alma por la gente. Qué injusto que la sociedad se enfoque solo en lo malo. Ida ajustó sus lentes con gesto rígido. Es vergonzoso este comportamiento colectivo. No podemos permitir que la visión de los medios manche el verdadero propósito de un héroe. Varios bajaron la mirada. Algunos hicieron pucheros, otros se cruzaron de brazos con frustración. Una misma pregunta, aunque no la dijeran en voz alta, flotaba en la sala. ¿De verdad esta era la sociedad que ansiaban proteger? Entonces, una voz distinta cortó la tensión. Solo deben cumplir con su deber sin esperar nada a cambio. Todos se giraron sorprendidos. Bakugo había hablado, y su tono no fue explosivo ni rabioso, sino plano, casi indiferente. Un silencio incómodo se extendió. Ninguno esperaba esas palabras de él. La puerta del salón se abrió despacio y Aizawa entró. Había estado escuchando desde el pasillo, midiendo el momento exacto para intervenir. Con paso tranquilo se colocó frente a la clase. Bakugo tiene razón. Su voz fue firme, sin necesidad de elevar el tono. El ser héroe significa justamente eso. No reconocimiento, no fama. El deber de un verdadero héroe se centra únicamente en proteger, incluso si nadie lo agradece, incluso si lo critican. El silencio se volvió más denso. Algunos bajaron la mirada, otros se quedaron pensativos, con las palabras clavándose como agujas. Los héroes que merecen ese título, continuó Aizawa, cruzando los brazos, son los que se levantan cada día sabiendo que quizá nadie los recuerde, pero lo hacen de todos modos. Nadie se atrevió a responder. La conversación había llegado a un punto muerto, no porque estuviera prohibido seguir hablando, sino porque todos estaban digiriendo esas palabras. La clase 1A tomó asiento poco a poco, en silencio, con la mente llena de dudas y reflexiones.
La transmisión de Mina quedó olvidada, con la periodista aún hablando de estadísticas y temores. Pero lo único que resonaba en la sala eran las palabras de su profesor. Ese peso los acompañaría todo el día. La sala de juntas de la Comisión de Héroes estaba envuelta en un silencio tenso. La pantalla al fondo mostraba imágenes borrosas del gnomo más reciente, sus movimientos erráticos y esa mirada cargada de algo que parecía pensamiento propio. Aux, recostado en la silla con una expresión menos despreocupada de lo habitual, lanzó un suspiro. Ese gnomo se movía distinto. No era como los otros. No era solo instinto o programación. Tenía voluntad. Y para ser sincero, sus reacciones me recordaron a ese chico, dijo, refiriéndose a Izuku. Pero con la diferencia de que este sí respondía, era más agresivo y parecía tener conciencia de lo que hacía. Nezu, con las patas entrelazadas sobre la mesa, ladeó la cabeza con calma. Lo noté también. El contraste es preocupante. Izuku nunca reaccionó de esa manera, su cuerpo rechazaba obedecer, mientras que este espécimen atacaba con convicción. El patrón es diferente, pero el trasfondo, sospechosamente parecido. Antes de que la conversación siguiera, Mere intervino, ajustando sus papeles con rigidez. Mientras los medios mantenían la atención en Endeavor y su estado de salud, hemos aprovechado para ejecutar con éxito el allanamiento al bar sospechoso de albergar a la Liga de Villanos. El líder principal logró escabullirse, pero capturamos a Kurohiri y a Gabi. El resto escapó. El aire se volvió más denso. Aux entrecerró los ojos. «Dabi, murmuró, aunque ya intuía lo que venía. Nezu, con tono grave, asintió. Las investigaciones preliminares son claras. Dabi es, en realidad, Touya Todoroki. El hijo mayor de la familia Todoroki, al que se había dado por muerto hace años. Aux bajó la mirada, recordando a la madre de Shouto. Una tragedia, hace apenas 2 años ella me había dicho que, por fin, había logrado aceptar la muerte de su hijo. Y ahora, verlo reaparecer como villano, es cruel. La comisión, sin embargo, no se dejó arrastrar por los sentimientos. Lamentable, sí. Pero no podemos perder el rumbo. Nuestra prioridad es entender qué son realmente esos gnomos y cómo detenerlos. Los de los integrantes de la liga pasará a segundo plano por ahora. Uno de los médicos presentes, hojeando informes en su tableta, intervino. En cuanto a Kurohiri, no comparte la composición genética múltiple de los gnomos. No es un ensamblaje de distintos ADN. Su estructura corresponde a una sola persona, aunque con una alteración en su Kirk. En teoría, es solo un humano transformado. La persona original está catalogada como desaparecida en acción, añadió otro médico. Actualmente carece de recuerdos y responde únicamente a estímulos específicos o a ciertas preguntas. Así que no conserva su memoria. Interesante, Nezu frunció el ceño. ¿Y quién era? El murmullo de los presentes se apagó. Uno de los miembros de la comisión se aclaró la garganta antes de responder con frialdad. Oboro Shirakumo. Nezu se quedó inmóvil por unos segundos. Ese nombre golpeó algo dentro de él. Recordaba el expediente, los informes, las lágrimas de los estudiantes que habían perdido a su compañero. Un alumno que había muerto heroicamente, aplastado por escombros, sacrificándose para proteger a otros. Un héroe en potencia, ahora convertido en un villano. El director bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, dudó si aquella noticia era un hallazgo que podía traer esperanza o simplemente una herida imposible de cerrar. Debo transmitir esto lo antes posible, murmuró con un dejo de tristeza. Los pasillos de la UA resonaban con el bullicio de los estudiantes de la clase 1, mientras se dirigían al gimnasio, ya cambiados en los camarines. Algunos conversaban animados sobre el entrenamiento que tendrían, otros simplemente caminaban en silencio, aún con la discusión de la mañana en la cabeza. Pero al llegar a la puerta del gimnasio, todos se detuvieron en seco. Allí, al costado de la entrada, estaba Aizawa. Y junto a él, Izuku. «Midoriya», exclamó Kirishima, siendo el primero en reaccionar. Corrió hacia él con una sonrisa amplia. «Es bueno que te sumes a la clase, hermano».
Para sorpresa de todos, Izuku levantó apenas la cabeza y asintió. El pasillo quedó en silencio. Kirishima abrió la boca, sin saber qué decir. Giró la vista hacia Aizawa, buscando una explicación. El profesor solo se llevó una mano al rostro, suspirando con fastidio. Sabía que iban a hacer preguntas, el grupo se arremolinó alrededor, expectantes. Aizawa, resignado, comenzó a explicar. Anoche, después de intervenir en su mente, logramos despertar algo en él. El especialista volvió a examinarlo. La burbuja que lo mantenía atrapado ya no estaba bien formada. Ahora es más como un lodazal, una masa de barro que empieza a desprenderse. Eso ha dejado partes de su cuerpo más libres. Los murmullos se expandieron entre los estudiantes. Los vestigios explicaron que esa sustancia cae poco a poco. Y tras investigar, llegamos a la conclusión de que fueron Bakugo y Todoroki quienes provocaron que comenzara a romperse. ¿Nosotros?, preguntó Todoroki, frunciendo el ceño. Sí, continuó Aizawa. La joven con el kir de manipulación aseguró que Izuku lo sintió. Que pudo aferrarse a esa conexión y eso le permitió salir más a flote. Su conciencia ahora va y viene. No es constante, pero es un avance muy notable en comparación a antes. El grupo permaneció en silencio unos segundos, asimilando la noticia. Luego, una mezcla de alivio y esperanza se pintó en sus rostros. ¿Eso significa que Midori ya nos escucha?, murmuró Uraraka con los ojos brillosos. Aizawa asintió con lentitud. Entonces, sin dudar, Bakugo avanzó entre todos, directo hacia Izuku. Se detuvo frente a él, lo observó un instante y colocó su mano firmemente sobre su hombro. Por fin estás despertando, nerd. Su tono fue áspero, pero cargado de emoción contenida. Ya era hora. Por primera vez en mucho tiempo, los ojos de Izuku parecieron reaccionar un poco más vivos a esas palabras. Aizawa, notando las miradas expectantes de sus alumnos, carraspeó suavemente. Bien, intervino Aizawa, alzando un poco la voz para acallar el murmullo. Antes de que sigan idealizando la situación, quiero que se presenten de nuevo. Su tono sonaba seco, pero no tajante. Buscaba poner orden, no cortar la emoción de los chicos. Hasta ahora solo respondía a algunas preguntas clave, cuando su conciencia no estaba del todo despierta. Reconoce sus presencias, pero no los nombres. Se acomodó el vendaje del cuello con un gesto distraído. Yo ya lo hice, y me reconoció. Lo mismo pasó con Recover Igel, Ryoshin-san y el director. Las palabras se quedaron suspendidas unos segundos. Entonces, todos los ojos giraron hacia Izuku. Él, con los hombros levemente encogidos, bajó la cabeza. Su rostro permanecía inexpresivo, los ojos aún velados por ese vacío extraño, pero el movimiento, tan pequeño como fue, transmitía incomodidad. El silencio se rompió de golpe. Un bullicio de entusiasmo llenó el gimnasio. Los chicos comenzaron a presentarse uno a uno. Algunos lo hicieron con una energía contagiosa como Mina, que hasta agitó la mano como si Izuku pudiera olvidarla otra vez, otros con timidez, apenas inclinando la cabeza, y unos cuantos con seriedad marcada, como Ishida, que habló de pie, con el brazo rígido contra el costado. Cuando todos terminaron, las preguntas surgieron solas. ¿Te acuerdas de nosotros?, preguntó Ashido, medio en broma, medio esperanzada. Izuku levantó un poco la vista. Se quedó callado unos segundos, como si buscara la respuesta en un rincón lejano de su memoria. Al final, asintió, apenas un movimiento de cabeza, pero suficiente para encender las sonrisas de toda la clase. Aizawa los observó en silencio, hasta que intervino. Eso significa que reconoce sus presencias. Su voz se suavizó apenas, con una nota de orgullo escondido. Ahora, finalmente, puede darles un nombre. Supongo que a estas alturas me convertiré en su traductor profesional. Un par de risas se escaparon. La tensión en el aire se alivió, y por primera vez en la mañana, la clase 1, aparecía una verdadera clase de héroes, no un grupo atrapado en la incertidumbre. Las manos comenzaron a levantarse, las preguntas se encimaban. ¿Qué vamos a entrenar hoy? ¿Habrá combate por equipos otra vez? ¿Usaremos los circuitos?
Aizawa suspiró, alzando las manos para frenarlos. Entrenarán sus peculiaridades al máximo. Habló sin rodeos, directo como siempre. El objetivo es que encuentren su propio estilo antes del examen de licencia. Un asentimiento colectivo recorrió el grupo. Pero antes de que pudiera continuar, una voz calma pero firme se alzó. ¿Y el NERV? Preguntó Bakugo, que estaba más cerca de Izuku que el resto. La pregunta quedó flotando. Los chicos contuvieron la respiración, girando de inmediato hacia Izuku. Era como si, de repente, todo el espacio se hubiera iluminado. Sus ojos, todavía apagados, brillaron apenas, lo justo para que se notara la expectativa, como si la simple idea de ser incluido hubiera encendido algo dentro de él. Aizawa lo notó. Una pequeña sonrisa ladeada se dibujó en su rostro, discreta, pero real. Está autorizado. Pausó un segundo antes de continuar. A veces se apaga y pierde la conciencia, pero la mayoría del tiempo reacciona frente a las situaciones. Es complicado, pero funciona, por ahora. Los estudiantes no pudieron evitar mostrar su alivio. Sonrisas, murmullos de emoción, incluso un par de exclamaciones contenidas se escaparon. Cada paso, por pequeño que fuese, los acercaba a tener a Midoriya de vuelta como siempre lo habían conocido. Aizawa dio un último suspiro, como quien carga con la paciencia infinita de un grupo ruidoso. Bien, ya entendieron. Vayan a sus estaciones. Levantó el brazo señalando los sectores del gimnasio. No pienso repetirlo 2 veces. Y así, con el ánimo renovado y la certeza de que Izuku daría sus primeros pasos de regreso junto a ellos, comenzó el entrenamiento del día. La dinámica era extraña, casi desconcertante al principio. Hablar con Izuku no era realmente una conversación en el sentido habitual. No había frases largas, ni opiniones extensas, ni interrupciones espontáneas que llenaran el aire. Lo suyo se reducía a gestos mínimos. Un asentimiento breve, un ligero movimiento de cabeza, un brillo fugaz en la mirada que parecía decir más que cualquier palabra. Aún así, aquello bastaba. Bastaba porque no era silencio absoluto, sino una forma más de comunicarse. Ese día les tocaba la rotación de combate por parejas. El gimnasio estaba lleno de expectación. En un extremo, Izuku junto a Kirishima. En el otro, Tokoyami y Todoroki. La elección de equipos era más que un capricho. Los profesores buscaban medir la coordinación entre estilos opuestos. 2 luchadores de contacto directo contra 2 especialistas en ataques a distancia. Un equilibrio perfecto para medir estrategia y adaptabilidad. El ambiente se tensó con el murmullo de los compañeros observando desde las gradas improvisadas. Algunos apostaban en voz baja por la resistencia imparable de Kirishima, otros por la precisión oscura de Tokoyami. Nadie, sin embargo, subestimaba la combinación de Todoroki y Midoriya. Justo antes de que el silbato de Aizawa indicara el inicio, Izuku se giró hacia su compañero. Sus ojos verdes se clavaron en él con una intensidad silenciosa, casi incómoda. Todoroki arqueó una ceja, dispuesto a preguntar qué pasaba, cuando sintió de pronto una mano posarse en su hombro. Se tensó de inmediato, un reflejo instintivo aprendido en años de disciplina rígida bajo la sombra de Endeavor. Pero lo que atravesó su cuerpo no fue presión ni incomodidad, sino todo lo contrario. Un soplo de calma. Una corriente tibia que parecía arrastrar, aunque fuera por un instante, el ruido que llevaba adentro. Su respiración se acompasó, sus músculos dejaron de estar tan rígidos y su mente, por primera vez en días, dejó de ser un enjambre de pensamientos desordenados. El caos que lo había atormentado desde la visita al hospital, esa conversación con Nezu sobre su padre, la revelación de que su propio hermano estaba entre los villanos, la duda creciente sobre qué rumbo tomar, todo eso quedó suspendido. Como si esa simple mano de Midoriya hubiera sido un ancla en medio de la tormenta. Los recuerdos, sin embargo, no tardaron en emerger. La imagen de su madre encerrada en su dolor, los rostros de sus hermanos cada vez más lejanos, el entrenamiento cruel que tantas veces lo había roto en pedazos. Y de pronto, un recuerdo distinto, uno que creía olvidado. Un día cualquiera, siendo apenas un niño, escapó de casa después de un altercado con Endeavor.
Vagó por la ciudad hasta caer exhausto en un parque. Allí, sin quererlo, terminó jugando con un niño más pequeño que él. Corrieron, rieron, compartieron unos minutos de libertad. Todoroki recordaba perfectamente cómo ese niño se había esforzado por hacerlo reír, como si entendiera la tristeza que llevaba encima. Luego, la voz de una mujer lo llamó desde lejos. La madre de aquel niño. Antes de despedirse, el pequeño le entregó un muñeco de Olmig, con la sonrisa amplia y los ojos brillantes de esperanza. Todo estará bien, había dicho. El recuerdo lo golpeó con tal fuerza que sintió un nudo en el pecho. Parpadeó, aturdido, y al mirar a Midoriya supo la verdad. Ese niño, había sido él. Izuku Midoriya. Una sonrisa leve, sincera y casi imperceptible curvó sus labios. Una que no era de cortesía, sino de gratitud, de reconocimiento. Gracias, susurró, apenas audible, más para sí mismo que para el otro. Izuku lo sostuvo con la mirada. No dijo nada, pero había algo en esos ojos verdes apagados que transmitía comprensión. Como si, en silencio, igual lo estuviera apoyando. Todoroki asintió con determinación. Su cuerpo se enderezó, su fuego y su hielo respondieron al unísono. Estaba listo. El silbato de Aizawa sonó con un eco seco que rebotó en las paredes del gimnasio. El combate comenzó. El gimnasio retumbaba con cada choque, cada estallido de energía, cada peculiaridad que se liberaba contra otra. El aire estaba cargado de calor y frío por el fuego y el hielo de Todoroki, vibraba con los impactos metálicos de Kirishima endurecido, y se teñía de sombras cada vez que Tokoyami desplegaba a Dark Shadow. En medio de todo, Midoriya se movía con un ritmo extraño. Silencioso, concentrado, casi automático, pero vivo. Era un espectáculo caótico y prometedor. Desde el balcón superior, Olmigt observaba. Sus ojos, cansados pero firmes, seguían cada movimiento de sus alumnos. El ruido de los golpes no lograba silenciar el murmullo constante en su cabeza. No he encontrado a nadie, y el reloj no se detiene para mí. El combate en la arena cambió de ritmo. Yaoyorozu levantaba un escudo improvisado mientras Hirou coordinaba ataques sónicos para abrir paso a Kaminari, que cubría su ofensiva con descargas rápidas. Eran torpes en algunos momentos, pero aprendían a cubrir las debilidades del otro. Olmigt apretó la baranda con fuerza. Cada estudiante frente a él tenía una chispa, una voluntad única de hacerse héroe. Pero ninguno había resonado con la voz que su maestro le había dejado como herencia. Ninguno había sido aún ese elegido. Mi tiempo se agota. El cuerpo me traiciona, la llama se extingue. Y cuando se apague del todo, ¿qué quedará? ¿Qué será de este mundo sin un símbolo que lo sostenga? Sus labios temblaron al esbozar una mueca amarga. Nezu, a su lado, parecía absorto en los enfrentamientos, con las patas cruzadas y las orejas erguidas en atención. Sin embargo, sin apartar la vista, habló con suavidad. El futuro de esta sociedad no espera, Toshinori. La frase golpeó más fuerte que cualquier puñetazo en el campo. Olmigt cerró los ojos por un instante. Veía imágenes superpuestas. Su cuerpo cada vez más frágil, el eco de su voz resonando en multitudes pasadas, y frente a él, los jóvenes que llenaban el gimnasio con sudor y determinación. Algunos gritaban órdenes, otros reían, otros se caían y se levantaban de inmediato. La nueva generación estaba creciendo. El mañana se estaba forjando en cada destello, en cada caída y cada triunfo. Pero sin alguien que heredara su fuerza, ¿de qué serviría? Abrió los ojos justo cuando Midoriya esquivó una embestida de Dark Shadow y, con un movimiento fluido, coordinó con Kirishima para desestabilizar a Tokoyami. Su rostro aún inexpresivo, pero la manera en que se movía, la forma en que brillaban esos destellos breves en sus ojos, había vida allí. Olmigt contuvo el aliento. Incluso en este estado, sigue avanzando. Apretó los puños, el eco de Nezu aún golpeando en su mente. El futuro no espera. El combate continuaba abajo, pero en lo alto, Toshinori Yagi sentía que el reloj avanzaba más rápido que nunca. El gimnasio se había dividido en distintos sectores para la rotación de entrenamiento.
Aunque los combates por parejas eran el plato fuerte, los profesores habían indicado que también debían enfocarse en reforzar puntos débiles y mejorar la coordinación. Eso generó una serie de dinámicas más pequeñas que, poco a poco, llenaban el espacio de gritos, choques y hasta risas. En un rincón, Shoji, Koda y Hiro intentaban sincronizar sus habilidades. Shoji desplegaba sus brazos adicionales como antenas, captando vibraciones y sonidos con precisión. Hiro conectaba sus hacks directamente a las membranas que él extendía, generando un circuito improvisado de sonido. Mientras tanto, Koda, tímido como siempre, intentaba dar indicaciones a través de los animales que lograba atraer. Una bandada de palomas revoloteaba por encima, respondiendo a sus llamados. Más fuerte, Koda. Le animó Hiro, casi gritándole porque él apenas levantaba la voz. El muchacho tragó saliva, y aunque no hablaba mucho, las aves lo obedecieron. Siguieron la señal que Shoji transmitía con los brazos y, al unísono, descendieron en picada hacia un objetivo marcado en el suelo. Hiro sonrió satisfecha. Eso es coordinación real. Si seguimos así, podemos usar tus aliados como exploradores mientras Shoji amplifica el rango de escucha. Un equipo de reconocimiento perfecto. Koda se ruborizó, pero asintió con un brillo en los ojos. Shoji, con calma, solo afirmó: el silencio también puede ser un arma. Mientras tanto, en otro extremo, Shinso practicaba con Agakure. El chico de mirada cansada intentaba encontrar maneras de aplicar su Kirk sin depender solo del factor sorpresa. Agakure, invisible, corría a su alrededor, lanzando golpes rápidos y tratando de evitar caer en su control mental. Tienes que hablar más natural, dijo Agakure con voz divertida, esquivando. Si lo haces muy obvio, cualquiera sospechará. Shinzo suspiró, frustrado. No todos tenemos un Kirk llamativo como la invisibilidad. Fue entonces que Ojiro apareció, moviendo la cola con seriedad. Ambos dependen demasiado de sus peculiaridades. Si alguien las neutraliza, ¿qué les queda? Los dos se quedaron en silencio. Ojiro, sin esperar respuesta, adoptó posición de combate. Vengan contra mí. Yo tampoco tengo un Kirk espectacular. Es pura técnica. Les enseñaré lo básico. Al principio, Shinso se movía rígido, incapaz de igualar los reflejos de Ojiro. Agakure, por su parte, fallaba en mantener una guardia sólida porque confiaba en que no podían verla. Pero tras varios intentos, entre caídas y correcciones, empezaron a fluir mejor. El cansancio se mezclaba con una chispa de motivación en sus rostros. A pocos metros, las voces subían de tono. Bakugo y Uraraka estaban en plena discusión tras su combate contra Mina y Kaminari. Te moviste muy lento en la última parte. Rugía Bakugo, con las manos todavía humeando. ¿Cómo que lenta? Si no fuera por mí, te habrían electrocutado, replicó Uraraka, inflando las mejillas, indignada. TSK, tonterías. Yo lo tenía bajo control. No tenías nada bajo control. Insistió ella, cruzándose de brazos. Mina, desde un costado, se reía a carcajadas, mientras Kaminari, aún con el cabello algo chamuscado, asentía débilmente. Yo digo que fue empate, murmuró Kaminari, ganándose de inmediato un par de explosiones controladas cerca de sus pies. Pese a la discusión, Bakugo y Uraraka se entendían en el fondo. Cada vez que chocaban, la estrategia terminaba mejorando. En otro espacio, Yao Yorozu, Sadm y Zero estaban en plena tormenta de ideas. Si pensamos en la resistencia, deberíamos combinar lo que Sadm puede aportar con fuerza bruta y mis creaciones, decía Yao Yorozu, dibujando esquemas rápidos en una libreta. Pero si lo hacemos frontal, nos van a leer fácil, replicó Zero, colgándose con su cinta para moverse de un lado a otro. Tenemos que ser impredecibles. Sadm, masticando una barra de azúcar, agregó. Yo no soy muy rápido, así que necesito que me cubran los flancos. Pero si me dejan abrir, puedo derribar casi cualquier cosa. Yao Yorozu asintió, apuntando. Entonces, estrategia de distracción. Tú, Zero, creas un movimiento circular para acorralar, mientras yo fabrico obstáculos que guíen al enemigo. Sadm golpea cuando estén acorralados. Eso suena brutal.
exclamó Zero, emocionado. Mientras tanto, Sadma sentía con seguridad. Poco a poco, incluso los alumnos que parecían menos estratégicos encontraban maneras de pulirse con ayuda de los demás. El gimnasio, lleno de voces y energía, se convertía en una sinfonía de crecimiento. Unos peleaban, otros discutían, algunos caían y se levantaban, pero todos compartían la misma meta. Todos estaban cambiando, todos esforzándose, todos estaban aprendiendo a convertirse en héroes. Aizawa los observaba en silencio desde un rincón del gimnasio, con los brazos cruzados y la mirada oculta tras su cabellera. Había visto a esa misma clase llorar, desesperarse y fracturarse más de una vez. Sin embargo, ahora estaban ahí, levantándose unos a otros, discutiendo para mejorar, compartiendo lo poco o mucho que sabían para crecer juntos. Suspiró, cansado pero aliviado. No todos van a ser héroes por el aplauso de la multitud. Algunos lo harán porque no saben vivir de otra forma. Otros, porque aprendieron que solos no llegarán a ningún lado. Su mirada se detuvo un instante en Izuku, trabajando al lado de Todoroki, y luego recorrió al resto de la clase. Era una imagen extraña. Un grupo desparejo, lleno de defectos, contradicciones y dudas. Pero en medio de esa imperfección había algo sólido. Un lazo que se fortalecía cada vez que el mundo intentaba quebrarlos. Aizawa apretó un poco los vendajes en su cuello, volviendo la vista al centro del gimnasio. Todavía les falta mucho, murmuró para sí mismo. Pero si siguen creciendo así, quizás sí haya un futuro que valga la pena. Con eso, se quedó observando en silencio, permitiendo que los estudiantes siguieran aprendiendo a su manera. Después de todo, era en esas pequeñas dinámicas donde se forjaban los héroes de verdad. El hospital estaba en silencio, roto solo por el pitido constante de las máquinas conectadas a Endeavor. Rei permanecía a un costado de la cama, sus manos entrelazadas con nerviosismo sobre su regazo. Fuyumi intentaba mantener el ambiente calmado, hablándole en voz baja a Shinto, como si quisiera protegerlo del peso de todo lo que había salido a la luz. Natsuo, en cambio, no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, su rostro cargado de rabia contenida. Touya, Dabi, ¿cómo se supone que vivamos con esto? Escupió, sin mirar a nadie. El silencio cayó de golpe. Rei bajó la mirada. Fuyumi apretó los labios. Shinto no dijo nada, pero la tensión en sus hombros lo delataba. Todos habían pensado en ello, pero escucharlo en voz alta era un recordatorio cruel de la fractura en la que vivían. De pronto, la voz de Enji cortó el aire, ronca, gastada, pero firme. Yo lo sabía, susurró. Lo supe el día en que dejé de verlo como mi hijo y lo forcé a ser, algo que nunca debió ser. Todos se giraron hacia él. Rei abrió los ojos de par en par. Fuyumi reprimió un sollozo. Natsuo se detuvo, temblando de furia. Shinto lo observó en silencio, con el ceño fruncido. Touya se perdió por mi culpa, continuó Endeavor, la respiración pesada, cada palabra raspándole la garganta. Lo alejé. Lo rompí. Yo puse ese odio en su pecho. La confesión pesó como plomo en la habitación. Rei bajó la cabeza, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Natsuo apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces admítelo. Gritó, quebrándose. Admite que lo mataste en vida mucho antes de que se convirtiera en Dabi. El pitido de la máquina se elevó por un instante, marcando el aumento en el ritmo cardíaco del héroe. Pero Enji no respondió a los gritos. Cerró los ojos, apretando la mandíbula, como tragándose cada palabra de odio que sabía merecer. Finalmente, abrió los ojos y los clavó en el techo, sin huir, sin justificarse. Arrepentirse no servirá de nada. Llorar tampoco. Su voz fue dura, casi áspera, pero había un temblor que la volvía humana. Lo único que queda es cambiar, mirar hacia adelante. Aunque me odien, aunque nunca me perdonen, yo voy a seguir. Shinto lo miró en silencio, sus ojos heterocromáticos fijos en la figura de su padre. Por un momento, pareció que no diría nada. Pero entonces habló, con una calma que estremeció a todos. No sé si algún día podré perdonarte.
Sus palabras fueron claras, cortantes como cuchillas. Sobre todo porque nunca te has disculpado por nada de lo que hiciste. Endeavor abrió la boca para responder, pero Shinto levantó la mano, interrumpiéndolo. Y tampoco es necesario. Una disculpa no arregla nada. Touya no volverá a ser Touya con solo escuchar perdón. No traerás de vuelta todas las lágrimas que mi madre derramó encerrada en su dolor, ni la mitad de la juventud que Fuyumi perdió intentando mantener unida a esta familia rota. Sus ojos brillaron con un fuego contenido, distinto al de su padre. Tampoco podrás devolverle a Natsuo los momentos en los que necesitó a sus padres y no los tuvo. Y no podrás devolverme a mí una infancia marcada por entrenamientos que nunca pedí. El silencio fue absoluto. Cada palabra de Shinto atravesaba a todos en la sala. Rei se cubrió la boca, sollozando. Fuyumi lo miraba con lágrimas en los ojos. Natsuo bajó la cabeza, impactado, aunque en su interior sentía que por fin alguien decía lo que él llevaba años gritando en silencio. Shinto respiró hondo y continuó, con voz más baja pero no menos firme. Pero sí puedes hacer algo ahora. Con hechos, no con palabras. Cambiar, de verdad. Hacer lo que esté en tus manos para reparar lo que tú mismo rompiste. Para unirnos, aunque sea tarde. Todos los Todoroki estaban conmocionados. Era la primera vez que escuchaban a Shinto hablar tanto, abrirse de esa manera. Él, que siempre era breve y directo, había dado justo en el punto. Porque, al final, tenía razón en todo. Uno a uno, bajaron la cabeza. La familia estaba destrozada, y no se repararía de un día para otro. Pero, por primera vez en mucho tiempo, había una chispa de esperanza. Y Endeavor, hundido en la cama de hospital, sintió que esa chispa no podía desperdiciarla. En otro rincón de la ciudad, All-Might observaba su reflejo en el espejo del baño. El rostro que lo devolvía a la mirada parecía el de un extraño. Pómulos hundidos, ojeras marcadas, la piel cetrina y flácida en algunos puntos. El temblor en sus manos era cada vez más notorio, como si incluso su cuerpo se negara a obedecerle. La cicatriz en su costado se veía aún más profunda bajo aquella luz fría, como una marca cruel del tiempo y las batallas pasadas. Acercó los dedos al espejo, como intentando tocar aquella imagen que ya no reconocía. Un héroe, el símbolo de la paz, reducido a un hombre cansado. Se llevó la mano al cabello, intentando acomodarlo, pero enseguida dejó caer el brazo con un suspiro pesado. Tal vez siempre tuviste razón, Niuteye, murmuró, con la voz cargada de un dolor que no dejaba salir frente a nadie más. Sus palabras se perdieron en el silencio del pequeño baño, rotas solo por el goteo intermitente de la llave. Caminó hasta la mesa de noche, donde descansaba su teléfono. Se sentó despacio, como si cada movimiento pesara toneladas. Dudó. Sus dedos temblorosos se movieron sobre la pantalla, vacilando entre marcar o dejar pasar otra noche en la negación. Pero al final, exhaló con firmeza y presionó el botón de llamada. El tono retumbó en su oído, cada segundo se sentía como una eternidad. Y en ese lapso, sus pensamientos se agolparon con fuerza. De verdad tendría que retirarse pronto. Lo sabía. Su forma musculosa, esa fachada que inspiraba a millones, ahora apenas podía sostenerla 20 minutos, y eso forzando cada fibra de su cuerpo. Antes podía mantenerla horas enteras sin siquiera pensarlo. Ahora, a menudo, apenas cruzaba un pasillo antes de sentir la punzada en el costado, el ardor en la garganta, el sudor frío recorriéndole la frente. Era penoso. No había otra palabra. Y peor aún, se daba cuenta de que había pasado demasiado tiempo buscando un sucesor y aún no lo encontraba. Midoriya, ese chico había tenido un fuego, un brillo diferente, y aún lo tenía, aunque su situación actual lo sumía en un dilema que parecía imposible. ¿Podría confiarle el peso del mundo a un muchacho que apenas estaba aprendiendo a sostenerse en pie otra vez? El futuro de esta sociedad no espera. Las palabras de Nezu le venían a la mente con un filo implacable. Era verdad. Japón, el mundo, necesitaban un símbolo. Pero él ya no podía serlo. El tono seguía sonando.
Olmig cerró los ojos, respirando hondo, y por primera vez en mucho tiempo dejó que la vulnerabilidad lo atravesara sin máscaras ni sonrisas falsas. Tal vez la visión de Miuteye no era un error. Tal vez, después de todo, aquel futuro oscuro era inevitable si seguía aferrándose a una ilusión. Cuando por fin escuchó el clic al otro lado de la línea y la voz familiar respondió, supo que estaba dando un paso definitivo. Admitir que su tiempo se acababa y que el relevo debía llegar pronto. El día siguiente, Mig se plantó frente a la clase con un aire juguetón pero serio. Hoy trabajaremos cómo enfrentarse a los medios, anunció, guiñando un ojo y dando un golpecito al pizarrón. No basta con pelear. También deben saber qué decir. Los alumnos se miraron entre sí con nerviosismo. El murmullo se extendió cuando Mig presentó a una invitada. Una periodista que había accedido a hacer de entrevistadora improvisada para la práctica. Bien, héroes en formación, ¿listos para su primera conferencia?, dijo la mujer, ajustándose las gafas y sonriendo con malicia profesional. Uno a uno, los estudiantes fueron pasando. Kaminari entró en escena con un saludo exagerado, tropezando con el atril y terminando su presentación con un guiño torpe. Soy el héroe del relámpago, aquí para iluminar sus vidas, exclamó, recibiendo carcajadas de la clase. Mina lo siguió con igual energía, exagerando poses como si estuviera en un escenario de idol. La heroína Pinky está lista para brillar y salvar el día con estilo, anunció, mientras Kaminari aplaudía desde atrás. Mig suspiró, aunque no pudo evitar reírse ante la creatividad. Luego vino el turno de Shinzou. Caminó despacio, encorvado, mirando a la entrevistadora sin apartar la vista. Cuando le preguntó cómo inspiraría confianza al público, él respondió con voz baja y cortante. Haciendo lo que debe hacerse. No con palabras, sino con resultados. El silencio de la sala contrastó con la ovación tímida que siguió. Mig arqueó una ceja, murmurando entre dientes. ¿Podrías venderte un poquito más, chico? Tokoyami se presentó con un discurso casi poético sobre la oscuridad protectora que vela por los débiles. La entrevistadora parpadeó, confundida, y Mig se frotó la sien. Todoroki fue directo al grano. Contestó cada pregunta con frases cortas, precisas y sin adornos. Mi meta es ser un héroe confiable. Mi camino, el mío propio, dijo, cerrando con una inclinación de cabeza tan seria que la periodista no supo cómo seguir. Este grupo me va a volver loca, resopló Mig, palmándose la frente. El descontrol vino con Bakugo. Apenas la mujer le preguntó qué opinaba de las críticas hacia su temperamento, él explotó. Críticas. Yo soy el mejor, y cualquiera que dude de mí que se largue. No necesito su aprobación, malditos extras. La entrevistadora retrocedió, casi al borde de las lágrimas, mientras Mig lo arrastraba fuera del frente. Maldito infierno andante, gritó Bakugo, todavía forcejeando. La sala estalló en murmullos. Pero cuando llegó el turno de Izuku, la energía se transformó por completo. Él caminó torpemente hasta el frente. Ya no necesitaba ayuda, pero cada movimiento parecía pesado, como si llevara cadenas invisibles. Se quedó callado, solo mirando con sus grandes ojos verdes, aún opacos. Mig, con suavidad, se inclinó hacia él. ¿Y tú, jovencito? ¿Cuál es tu nombre de héroe? Izuku ladeó la cabeza con confusión inocente. El silencio se extendió varios segundos. Mig sonrió con ternura, tratando de aligerar la tensión. Es cierto, mencionó pensativamente. Todavía no estabas cuando tus compañeros eligieron su nombre de héroe. Con ánimo establecido lo apuntó. Entonces esa será tu misión de hoy. Encontrar el nombre que represente quién quieres ser. Él asintió despacio, casi tímidamente, y volvió a su asiento. Los demás lo miraban sin decir nada, entre preocupación y respeto. Hirou fue de las últimas en presentarse. Se colocó firme frente al atril y habló con una voz más segura de lo que muchos esperaban. Soy Kyoka Hirou. No sé si seré la heroína más fuerte, pero haré todo lo posible para que me escuchen y me sigan. La música inspira, y quiero que mis acciones hagan lo mismo. Momo sonrió desde su asiento, orgullosa.
Cuando fue su turno, se presentó con la misma compostura elegante de siempre, contestando cada pregunta con serenidad y confianza. Su seguridad contrastaba con el nerviosismo de otros, y hasta la entrevistadora quedó satisfecha. Al terminar la práctica, Hirou y Momo se acercaron a Izuku. No dijeron demasiado, pero caminaron a su lado como de costumbre, acompañándolo hasta la sala de profesores. Conversaban entre ellas, pero cada tanto lo miraban, buscando alguna reacción. Izuku respondía con pequeños gestos. Una inclinación de cabeza, un movimiento de manos, un asentimiento. Para ellas, esos gestos valían más que cualquier palabra. Más tarde, en los dormitorios, Aizawa y Yamada veían una película junto a Midoriya. El chico estaba medio recostado, con la cabeza ladeada sobre un cojín. Hace un rato había hecho el gesto del código, por lo que ambos sabían que estaba apagado. Y antes de hundirse en la inconsciencia, dio 3 pequeños toques en el brazo de Yamada. Código Morse. Todos en la 1, allá lo reconocían. Me voy a apagar. El rubio tragó saliva, bajando un poco el volumen de la tele, y Aizawa se acomodó mejor en el sillón, con su expresión inmutable pero el corazón dándole un vuelco. De pronto, el teléfono de Aizawa vibró en su bolsillo. Una llamada directa del despacho de Nezu. ¿A esta hora? Gruñó con irritación contenida. Los dos héroes intercambiaron miradas. No querían dejar a Izuku solo, menos en ese estado, pero tampoco podían ignorar al director. Con cuidado, lo acomodaron en el sofá, cubriéndolo con una manta ligera. La televisión quedó encendida, emitiendo un murmullo constante que simulaba compañía. Yamada se agachó para revisar que Midoriya siguiera tranquilo. Su respiración era lenta y regular, sin rastro de angustia. Eso les dio un poco de alivio. Ambos profesores se enderezaron al mismo tiempo y, sin necesidad de palabras, compartieron la misma sensación amarga. La de abandonar algo valioso aún contra su voluntad. Salieron del dormitorio y el pasillo quedó en penumbras, iluminado solo por la luz parpadeante de los televisores en las habitaciones. El silencio lo llenaba todo. ¿Qué crees que quiera el director a estas horas?, murmuró Yamada, nervioso, con la voz más baja de lo habitual. Aizawa se ajustó la bufanda con gesto cansado. Si nos llama ahora, nada bueno. El trayecto hasta la oficina de Nezu fue pesado. El ambiente en el campus era distinto desde la redada. Más patrullas, más movimiento en la noche, más tensión. Cuando llegaron, notaron que las luces del despacho del director seguían encendidas. Nezu los esperaba sentado en su sillón, con una taza de té intacta frente a él. Su expresión era cordial, pero sus ojos tenían esa chispa calculadora que a veces resultaba inquietante. Gracias por venir con tan poca anticipación, dijo con voz calma, como si fueran las 3 de la tarde y no pasada la medianoche. Yamada cruzó los brazos, incómodo. ¿Qué ocurre, Nezu? El pequeño director se acomodó las patitas, observándolos con detenimiento. Durante la redada, se hicieron varios descubrimientos, algunos de ellos muy personales. Aizawa entornó los ojos, sospechando a dónde iba la conversación. Nezu continuó, con un tono casi filosófico. A veces, aquello que más valoramos no desaparece del todo. Puede transformarse. Tomar otra forma, un camino distinto, aunque doloroso de aceptar. El silencio cayó como un golpe seco. Yamada frunció el ceño, confundido, pero Aizawa lo entendió en el acto. Su mirada se endureció y los dedos se le crisparon sobre la tela de su bufanda. Nezu bajó ligeramente la vista, como si también le pesara lo que estaba a punto de confirmar. El guardián que atrapamos, ese gnomo que responde al nombre de Kurohiri, no es lo que parece. Dentro de esa niebla persiste algo, alguien. La voz del director se suavizó, cargada de gravedad. Un amigo que ustedes conocieron muy bien. Aizawa sintió un nudo en la garganta. Yamada, en cambio, abrió los ojos con incredulidad. Nezu, no estarás diciendo que... El director solo los miró en silencio, dejando que las piezas encajaran en sus mentes. No necesitaba pronunciar el nombre. El despacho quedó en un silencio abismal, roto únicamente por el goteo de un reloj de pared.
Y en ese vacío, Aizawa, por primera vez en mucho tiempo, apartó la vista para ocultar los sentimientos en sus ojos. El centro de detención estaba inusualmente silencioso. Solo se escuchaba el eco lejano de sus pasos sobre el frío suelo de cemento y el zumbido monótono de los fluorescentes. Aizawa y Yamada avanzaron por los pasillos con cautela, cada sombra parecía alargar la tensión que llevaban consigo. Frente a ellos, Kurohiri permanecía sentado, envuelto en la niebla que formaba una barrera no solo física, sino emocional, inquebrantable. Oboro, recuerda quién eres, dijo Yamada con suavidad, como intentando invocar un eco del pasado. Sus ojos buscaban un destello de reconocimiento en los del Nomu. Kurohiri giró apenas la cabeza, pero sus ojos eran vacíos, inertes. No había rastro de la persona que habían conocido, ni del amigo que una vez fue. Su amigo murió hace mucho, respondió con voz fría y monocorde. Lo que queda ahora, soy yo, un subordinado de la villanía. Eso es todo lo que conozco y recuerdo. Aizawa frunció el ceño. Intentó un paso más, acercándose lentamente, midiendo cada palabra. Oboro, sabes que no es cierto. Dentro de ti, aún queda algo de la persona que eras. Solo necesitamos que confíes en nosotros. El ser ladeó levemente la cabeza, pero no dijo nada. La niebla a su alrededor se agitó suavemente, como un respiro impersonal, un muro que Aizawa y Yamada no podían atravesar. Recuerda los días antes de, Yamada intentó otro ángulo. Antes de todo esto, tú y nosotros, trabajábamos juntos, éramos amigos. ¿No sientes nada? ¿Alguna chispa de eso? La respuesta fue el silencio. Kurohiri ni siquiera pestañeó. Solo se mantuvo allí, inmutable, su respiración tranquila, la niebla como una extensión de su indiferencia.